El peregrino bajo dependencia, 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 18 al 21, la primera parte. Hemos estado viendo las implicaciones de ser cristiano. Ser cristiano es ser extranjero en este mundo. Ser cristiano implica no tener morada permanente, no tener ni echar raíces, es decir, ser un peregrino, alguien que va de paso. Pero esto no significa que vivimos de cualquier manera o que actuamos a nuestro antojo. No vivimos en la anomia, es decir, sin ley. No. Por causa del Señor, debemos someternos a toda institución humana. Que sean instituciones humanas no significa que puedo ignorarlas o que yo decido cuándo, cómo y a cuáles sujetarme. También hemos visto que esta es la voluntad de Dios, que me sujete a las autoridades y que haga el bien. Dios me ha dado libertad para hacerlo libremente, pero no debo usar esa libertad que Dios me da para deshonrarlo a Él. El impedimento para todo esto no está en las circunstancias, no está en los momentos o en las situaciones particulares. Pedro nos dice que lo que nos lleva a deshonrar a Dios reside en nosotros mismos. Que tú y yo somos los principales responsables de no hacer lo que a Dios le agrada. Que no podemos culpar a nadie excepto a nosotros mismos por nuestra rebeldía y nuestra obstinación. Esto es algo que nosotros entendemos a diario. Si todos hemos dicho o hemos escuchado o le hemos dicho a alguien, bueno, ¿acaso te pusieron una pistola en el pecho? Y aún en esa situación tienes una opción. Puedes negarte con una pistola en el pecho. Claro, tal vez pierdas la vida, pero hiciste uso de tu libertad. La raíz de este comportamiento deshonroso en nosotros son los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 11. ¿Dónde están estos deseos? ¿Dónde residen? Escuchemos atentamente a Jesús en Marcos capítulo 7, los versículos 21 al 23. Dice Jesús, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí tenemos cosas generales y tenemos cosas particulares, cosas específicas. Todas son repulsivas, todas. ¿O solo algunas? Bueno, al menos en teoría no tenemos categorías de pecados como pecados veniales y pecados mortales. ¿O sí? Pregunto. ¿A qué le atribuye la sociedad la maldad de los hombres? Lo oímos y muchas veces nosotros también lo afirmamos.
es que tuvo malos ejemplos. Sí, es que se crió a la buena de Dios. Se rodeó de malas amistades. ¿Sí? Así se explica la maldad. Otra es que lo tentaron. Y esta otra es que el diablo metió la cola. Estaba todo bien. Hasta que el diablo metió la cola. Así explicamos el mal. ¿Se fija que en todas estas explicaciones el culpable es otro? No es casualidad. El hombre viene haciendo esto desde el Edén. La realidad es que no necesitamos malas compañías para hacer maldad. Y tampoco la presencia maligna para que nos precipitemos al pecado. La verdad dolorosa es que tenemos en nuestro interior el origen de todo pecado cometido bajo el sol o por cometer. Llevamos desde nuestra más tierna infancia un corazón predispuesto a pecar. Y hasta que ese corazón no sea transformado por Jesucristo, todo lo que hagamos nosotros por mejorarlo es en vano. Padres, hagan lo que hagan. A menos que tus hijos sean transformados y Dios cambie sus corazones, verás el pecado florecer en sus vidas para su ruina, pero también para tu dolor, tu angustia y tus lágrimas. Cuando leo estas palabras de Jesús, no puedo menos que humillarme. Pues Jesús habla aquí del corazón de todos los hombres, y eso me incluye. Aquí no habla solo de los delincuentes encarcelados, de los que desperdician sus vidas en entretención, de los que se evaden en drogas o los libertinos y depravados sexuales. No habla solo de las clases bajas, de los miserables, los ignorantes o los disolutos. No, Él habla de todos los hombres. No habla solo del incrédulo impío, también habla del respetable cristiano. Todos los hombres. Isaías 64:6 nos recuerda: todos nosotros somos como suciedad y nuestra justicia como trapos de inmundicia. Dios ve en cada uno de nosotros muchas, no pocas, muchas maldades que el mundo nunca puede ver, porque Él lee y conoce en profundidad nuestros corazones. Tú puedes estar de acuerdo o no con esto, pero importa bien poco. Dios lo dice. A veces algunas de las maldades se evidencian. 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 24 y 25 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Estos son los deseos carnales. No tienen que ver solamente con la sexualidad libertina. Aunque Jesús menciona claramente el adulterio,
La práctica de toda clase de relación sexual prohibida. Cuando dice fornicación, ahí la palabra es porneia, que en sentido extensivo es la práctica de toda relación sexual prohibida. Y también Jesús habla del libertinaje sexual, que también puede incluir otros vicios. Y esa palabra ha sido traducida como lascivia. Jesús también menciona malos pensamientos. En primer lugar. Y esto se me ocurre que es porque toda acción mala o conducta errada procede de un mal pensamiento. Nos saltamos, estoy hablando de Marcos 7, nos saltamos la palabra de connotación sexual y tenemos homicidio. La explicación que Jesús da en Mateo 5 nos deja reo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros digamos, como muchos, yo no he matado a nadie, sin embargo, en nuestros corazones o con nuestras palabras, sí hemos asesinado a nuestros hermanos o a nuestro prójimo. Sigue diciendo los hurtos, es un quebrantamiento del 8º mandamiento. Las avaricias, el apóstol Pablo dice que es idolatría y está condenado en el 1er mandamiento. Dice las maldades. Este término incluye todo lo malo, torcido y depravado que el hombre puede ser y hacer. Habla también de el engaño, el dolo, la mentira, condenada en el 9º mandamiento. La envidia, celos por la proximidad o preferencia de otro, sea esta real o aparente. Esa es la envidia. La maledicencia es el vilipendio, la calumnia, el chisme. Habla también de la soberbia, y esto es el creerse superior a otros, que se está por encima de otros. La insensatez, que viene a ser imprudencia, locura, necedad, sin sentido, la ignorancia. Versículo 23 del capítulo 7 de Marcos, dice el Señor, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es contaminar? En términos bíblicos, contaminar es mucho más que algo que era puro se vuelve impuro. Esto es corromper. Lo envilecen, lo profanan, lo pudren. ¿Le ha pasado de un árbol podrido? También pasa con las rejas metálicas. De repente se cayó la reja de enfrente de mi casa. ¿Se cayó? Estaban cortados abajo. La pudrición. Eso es batallan contra el alma. Ese batallar contra el alma no es un tira y afloja. El batallar contra el alma es como un ácido que va corroyendo los fundamentos hasta que estos se desintegran y se rompen. Lo que buscan estas cosas es destruir el alma. Eso que está dentro de nuestros corazones solo busca destruir nuestras almas. ¿Qué debemos hacer entonces? Porque están dentro de nuestros corazones.
Pedro nos dice, absteneos. Sí, están. Y son causa de mucho dolor, de lágrimas. Son causa de mucho del arrepentimiento genuino. Sí, están. Pero no nos da una receta equivocada. Nos dice, absteneos, no le des lugar, aférrate y toma de Cristo, vístete de su justicia, anhela su santidad, suspira por su pureza, que Él limpie tu corazón. Pues solo absteniéndote de los deseos carnales que batallan contra el alma, podrás vivir para Dios. Y ahora entramos en nuestro texto. Y pues vas a poder estar sujeto a tu empleador. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pedro aquí no usa el término usual para esclavo, que es siervo. Usa otra palabra que más bien significa empleado doméstico. Aunque no hay unanimidad en el porqué de esta palabra específica, lo que nos queda claro es que independientemente de la condición laboral, la recomendación aquí es sobre la actitud del que trabaja. Y esta debe ser de sumisión y respeto. ¿Por qué? Por causa del Señor. Eso es todo. Por causa del Señor. Porque Él así lo quiere. Al respecto leamos 1 Timoteo capítulo 6, los primeros 2 versículos. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Ya aquí no habla de estos empleados domésticos. Aquí habla de algo más inferior. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. No dice que sus amos sean o que merezcan ser dignos de todo honor. No, sino que así se les debe considerar. Es algo distinto. Se les debe valorar, sobreestimar. Eso significa tener en alta estima, honrar. ¿Por qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Mire cómo se van uniendo las cosas. Un mal comportamiento, un mal desempeño laboral no es gratuito ni es inocente. Esto deshonra la profesión de fe. Trae oprobio al Evangelio. Es que el nombre de Dios sea blasfemado, Dios no lo deja sin castigo. Dios castigó severamente a David por cuanto a consecuencia de su pecado, los impíos blasfemaron el nombre de Dios. Y este comportamiento sumiso y respetuoso debe ser a los empleadores que no conocen al Señor. Cuanto más a los empleadores creyentes. Hermanos, yo he tenido ocasión de conversar con algunos empleadores creyentes. Y es algo que se repite en ellos. No quieren contratar hermanos. No quieren contratar hermanos. ¿Por qué? Porque se toman confianza que no se les dan. Y hacen cosas que están no solamente en el límite, sino que traspasan los límites. Total, hermano. Dice en el versículo 2 de 1 Timoteo 6, y los que tienen amos creyentes, no los tengan menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio.
Esto parece que no está en muchas Biblias, pero está. Esto es sana doctrina. Esto es deber del pastor enseñar. Él le dice en el versículo 2, esto enseña y exhorta. En la misma línea, Pedro nos enseña que debemos sujetarnos con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay gente difícil en el mundo, ¿no? Sí. Hay gente difícil. Cuando uno es joven, no aguanta mucho. No mira por nada. No es que uno es egoísta. Pero ya cuando se casó, cuando tiene hijos, dígame si no, muchas veces no nos comimos las lágrimas. Hay gente difícil. Pero ni aún ahí estamos autorizados para ser irrespetuosos o para ser rebeldes. Dice Bonnet, un comentarista francés, que en sus relaciones con los hombres, el cristiano no mide el cumplimiento de sus deberes al modo como los demás cumplen los suyos para con él. Él obra por motivos infinitamente superiores a esa reciprocidad, por motivos invariables por naturaleza. ¿Cuál es este motivo? Lo dice Pablo en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. ¿Cuál entonces es ese motivo superior que mueve al cristiano a obrar? Es el Señor. El Señor. Y note que Pedro lo ha dicho antes, por causa del Señor, dice, someteos. Por supuesto, este es un principio que abarca todo y no se circunscribe solo al ámbito laboral. Y es sencillo entenderlo, ¿verdad? ¿Verdad que no necesita esto mayores explicaciones? Pero, ¿por qué algo que nos hace sentido en nuestras mentes no pasa a nuestros miembros? ¿Por qué algo que efectivamente entendemos no lo llevamos a la acción? Porque una cosa es saberlo, otra es hacerlo. Bueno, la respuesta a esta interrogante sigue siendo la razón del ruego del apóstol Pedro en el versículo 11. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Solo quienes se abstienen de dar rienda suelta a sus deseos tendrán la aprobación de Dios, aunque sean o estén siendo tratados injustamente. Hay otra cosa aquí que contribuye a que hagamos bien, y esto es la conciencia de estar en la presencia de Dios. Versículo 19 de Primera de Pedro 2. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, puedo estar muy ofuscado y sentirme pésimo, pero mi conducta será diferente si a quien tengo enfrente es depositario de mi afecto. Muchos hombres cesan en conductas violentas cuando sus esposas están presentes. No siempre, pero el amor humano y la presencia del ser amado hace que obremos de mejor manera. Hermanos, ¿esto qué es una conducta humana? Si fuéramos siempre conscientes de esto, en la presencia, que estamos en la presencia del ser, que es conocido por un atributo, amor.
si nosotros fuéramos conscientes de que estamos siempre en la presencia de Dios? ¿Qué palabras usaríamos para comunicar? ¿Qué acciones nos abstendríamos de realizar porque no son dignas de aquel que está ante nosotros? Este ser que se define como amor, ¿haría eso un cambio en nuestra conducta? Por supuesto que sí. Por eso es que los reformadores tomaron algunos de ellos como motivo de vida. Como motivo de vida tomaron la frase coram Deo. La presencia de Dios. No necesitaban estar en un recinto donde hubieran más hermanos para saber que estaban en la presencia de Dios. ¿Haría un cambio entonces en nuestra conducta? Por supuesto que sí. Es lo que nos muestra la conducta de José ante las insinuaciones de la mujer de su amo. Ella puso sus ojos en él y lo arrinconó. Duerme conmigo. Esa fue su orden. Mira la respuesta. He aquí que mi señor, dice José, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, como que le está recordando quién es ella, ¿no? Sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mire todas las cosas que tiene que decirle este hombre. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no estaba en su tierra. Él era esclavo. Él era un hombre. Y él no había tocado mujer en su vida. No había nadie de su pueblo cerca. Nadie lo sabría. No era algo que él buscaba. La mujer se le ofreció. Llevaba años solo. El amor de sus padres para ella era solo un vago recuerdo. Lo que sí tenía presente que era odiado por sus hermanos. Lo vendieron como esclavo. Su vida solo tenía valor por lo que hacía. Y ahora alguien ponía sus ojos en él y lo apreciaba. Esta historia está en Génesis capítulo 39. Y en el contexto, tú puedes leer 3 veces la siguiente declaración. Pero Jehová estaba con José. Versículos 2, 21 y 23. 3 veces. Pero Jehová estaba con José. Aquí está la clave. José estaba consciente de la presencia de Dios en su vida y le horrorizó la idea impía de deshonrarlo. Querido hermano, Cristo ha hecho su morada en tu corazón. ¿Cuán consciente de eso eres? Hermano, no se trata de la situación, no se trata de la tentación si quieres ser fiel. Se trata de que seas conscientes de la presencia de Dios en tu vida. Eso hace y hará la diferencia. Ser consciente es comprender, es llegar a percatarse de que nunca estás solo. La mentira del diablo es que Dios no lo ve, o que si lo ve a él no le importa. Pero Dios no dejará pasar por alto el menosprecio de su palabra. David pecó en secreto.
¿Secreto? Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Dios le dice a David por medio de Natán, ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Sí, hermanos, es promesa del Señor. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Sí, Dios nos mira y Él está al tanto de todo. Para el impío estas no son buenas noticias. Tal como para el delincuente, para el ratero, a él le molestan las cámaras de vigilancia. Pero a los fieles, a los peregrinos, qué bendiciones que Dios lo vea. Salmo 101:6, no lo cité completo, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo. Qué bendición, hermanos. Él pone sus ojos sobre sus hijos para que estén con Él. Pero los fieles no son perfectos, ¿verdad? Pecamos. Y pecamos seguido. Es decir, hay momentos en los cuales no nos abstenemos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es ahí donde se manifiesta el pecado en nuestras vidas. El área laboral frecuentemente es anónima. Ahí no está el pastor. Ahí no hay otros hermanos. Ahí no está la esposa ni están los hijos. No están nuestros padres. Y sucumbimos a la tentación engañados de que nadie se enterará. Será secreto, decimos. ¿Secreto? Pues no. ¿Por qué no? Porque el pecado secreto hace una cosa que se evidencia. Rompe tu comunión con Dios. Una vez rota esa comunión, no puedes mantener la comunión con los hermanos. Por lo tanto, no queriendo arrepentirte, fingirás lo que no eres para tarde o temprano, pero tarde o temprano se manifestará en tu conducta con quienes te aman. Si el pecado se comete contra el empleador, éste va a ejercer disciplina y castigo. Caerás de su confianza y hasta puede que seas despedido. Ahora, si ese es el caso, ¿es una prueba del Señor? ¿Podrás tener el consuelo divino? ¿Va a acudir Dios en tu ayuda? Este es el caso que presenta Pedro aquí en el versículo 20. Dice pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? No hay consuelo en soportar el castigo merecido. El consuelo vendrá cuando se evidencie el arrepentimiento y no lo hay si no hay confesión ni restitución. Es que la Escritura no puede ser quebrantada. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto en cuanto a la culpa y pena del pecado. Pero las consecuencias de mi pecado es otra cosa. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Perdonar no significa volver al estado de antes del pecado. Te doy un ejemplo. Le encargas a alguien cierta suma de dinero porque confías en él. Descubres que lo usó sin tu consentimiento. Está arrepentido. Te pide perdón. Te devuelve el dinero. Ok. ¿Volverás de inmediato a confiar en él para guardar dinero? No. Tal vez nunca más volverás a confiar en él para ese caso. Pero eso no significa que no lo has perdonado. Perdonar significa no volver a sacar esa falta
en la relación contigo. Eso es perdonar, no es volver a la relación anterior. ¿Por qué? Porque está perdonada esa falta. Pedro nos ha presentado el caso del peregrino infractor. Nos dice que hay sufrimiento en el pecado. El no abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma trae consecuencias y estas no son buenas, son dolorosas. Al dolor por el pecado se suma el dolor de hacer caso omiso a lo que se nos insta en el versículo 12, que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, y por consiguiente, en vez de buena reputación, ¿qué se obtiene? Mala fama. Pero no todos obran así. Y ni siquiera quienes obran así, descomedida y alocadamente, no lo hacen todo el tiempo. Pero, ¿cómo permanecen en nuestras mentes esos malos ejemplos? ¿Verdad? Y muchas veces el rechazo al hermano obedece a que en una ocasión lo vimos perder los estribos, como si nosotros fuéramos querubines resplandecientes. Hermanos, dejémonos de mezquindades. Eso que vimos es solo la fotografía, el recuerdo de un instante. ¿Qué sabes del dolor del que cometió la falta? ¿Qué sabes de su arrepentimiento genuino? ¿Qué sabes de sus luchas? Bueno, no sabes nada. Pero debieras recordar que Dios es misericordioso, compasivo y perdonador. Y si eres su hijo o hija, debes actuar igual. Ahora, obrar bien no nos exime de sufrimiento. Versículo 20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nota aquí que la aprobación de Dios al que sufre, primero, es al que obró bien, no al que sufre a consecuencia de sus pecados. Y segundo, aunque sufra por hacer el bien, no es aprobado por Dios a menos que lo soporte. ¿Cuánta bendición perdemos por no pasar por alto la ofensa gratuita, por detenernos en el acto mezquino, por proclamar a los cuatro vientos nuestra supuesta justicia? Y esto viene a confirmarnos cuán alejados estamos del Evangelio. Dios ciertamente ha prometido estar con los que sufren, pero no con todos los que sufren. Él ha prometido estar con sus hijos en el sufrimiento. Con Él estaré yo en la angustia, ¿verdad? Salmo 91. Hay dolor y mucho en este mundo caído. Hay enfermedades que desfiguran el rostro y el cuerpo del ser amado. Hay niños que mueren en la infancia. Hay muerte y destrucción y violencia por doquier. Hay sufrimiento silencioso y abatimiento de espíritu. Pero Dios allí está. Él consuela al alma triste y cura al alma herida. Pero mucho de ese sufrimiento no tiene rostro. En cambio, del sufrimiento que hablamos aquí tiene rostro. Hay responsables. No es lo mismo quedar sin empleo porque una turba de delincuentes asaltó, robó y quemó tu lugar de trabajo, a quedar sin empleo porque te negaste a hacer algo incorrecto. No es lo mismo. Esto es cada vez más frecuente. Y esto no solo se da en el ambiente laboral, sino que también se da
y especialmente afecta el desempeño en el aula, donde los alumnos no pueden argumentar de acuerdo a sus convicciones, sino que ellos deben argumentar de acuerdo a la verdad oficial, aunque ésta sea disparatada, ridícula o contradiga los postulados de la ciencia verdadera. Eso está pasando hoy día. Conozco personas que han perdido sus empleos porque se han negado a referirse a una mujercita con nombre de hombre. Hay bienaventuranza, hay bendición para quienes experimentan este tipo de sufrimiento. Mateo capítulo 5 versículos 10 y 11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Quisiéramos pensar que este tipo de sufrimiento solo se dará fuera de las paredes de las congregaciones. Que este tipo de sufrimiento solo lo infligirán personas que no conocen al Señor. Tengo que convencerte que esto no es así. Quisiera que fuera así. Quisiera que fuera así. Que esto solamente ocurre afuera. Pero es la realidad que nos muestra el Nuevo Testamento y nos evidencia la historia de la iglesia. Solo te daré algunos nombres. Tú puedes buscarlo en el Nuevo Testamento y formarte tu propia idea al respecto. Dejemos de lado a uno que escogió el mismo Señor para ser discípulo, alguien respetable, que gozaba de prestigio en la comunidad y de confianza entre sus pares. Ya sabes su nombre: Judas. Pero hay otros. En 2 Timoteo capítulo 4 dice: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Y Pablo le dice a Timoteo: guárdate tú también de él. El tipo era malo. Pablo se lo dice. 2 Timoteo capítulo 3 habla de otro parcito, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Esto es complicado. 2 Timoteo 4:10, un amigo y colaborador, Demas, me ha desamparado, amando a este mundo. Cuando usted lee la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4, al final está hablando de Demas, los pone junto con Lucas, el médico amado. Y cuando lee Filemón, habla de Demas como mi colaborador. En 2 Timoteo, me ha desamparado, amando este mundo. 3 de Juan, versículo 9. Diótrefes, este era anciano, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Judas 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Donde adular ahí en realidad es engatusar. Esos son algunos ejemplos del Nuevo Testamento, pero te doy otros de la historia. Calvino y Farel, ellos fueron expulsados de Ginebra. ¿Por qué? ¿Por conducta deshonrosa? No. Ellos fueron expulsados por negarse a compartir la cena del Señor con un grupo llamado de los libertinos, hasta que no muestren arrepentimiento por su conducta deshonrosa. Esa fue la decisión que tomaron. Calvino y Farel no fueron apoyados. No lo aplaudieron por querer resguardar la santidad de la iglesia. Lo echaron. Spurgeon fue muy influenciado por la vida, ministerio y espiritualidad de John Bunyan, John Gill y Andrew Fuller, entre otros. El denominador común de todos ellos fue la perseverancia en medio del sufrimiento.
Spurgeon lo experimentó cuando fue atacado y expulsado de las filas de su denominación. ¿Por qué? ¿Por inmoral? ¿Por hereje? No. Él fue expulsado por denunciar ya en su tiempo el declive espiritual entre sus hermanos ministros. Lo atacaron sin misericordia y tal vez Dios en su gracia se lo llevó para que no experimentara más sufrimiento. A las dolorosas enfermedades que padecía se le sumó una depresión aguda. Muchas veces no era capaz de salir de su cama. Y era que no, las quejas de algunos en su congregación que decían de él que era autoritario y que era poco compasivo al reprender el pecado personal de los miembros de su iglesia. En 1888, en pleno apogeo de esta controversia que terminó sepultando al príncipe de los predicadores, predicando ante sus hermanos ministros en una convención, les urge a permanecer firmes y que se resistan a comprometer no solo la verdad, sino también su integridad personal. ¡No lo hagan! Dice Spurgeon, y estas son palabras de él: ¿acaso no es verdad que se consulta demasiado a las personas importantes? ¿Y no es cierto que se concede más valor a la posición de las personas que a su piedad? ¿Hay suficiente fidelidad pura a la verdad y a Cristo, pase lo que pase? Hermanos, decía él, necesitamos gracia para poder decir: he aprendido a ser pobre, a ser objeto del ridículo, a ser insultado, pero no a ser falso para con mi Señor. Sigue diciendo: no quiero hacer referencias personales, pero encuentro que el espíritu contemporizador entre la santidad y el pecado, la verdad y el error, prevalece demasiado. Ese espíritu de transigencia en el que hay que hacer concesiones no viene del Espíritu de Dios, sino del espíritu del mundo. 4 años más tarde, Spurgeon dejó de sufrir. 2 ejemplos de la historia de la iglesia. Pero la historia del sufrimiento de quienes hacen la voluntad de Dios continúa. He conocido ministros que renunciaron al púlpito y dejaron sus iglesias. ¿Por qué? No los juzgo, pero se agotaron en su trabajo. Algunos de ellos víctimas de acusaciones sin fundamento. Otros no tuvieron el apoyo necesario, ni espiritual ni financiero. Uno de ellos me dijo hace un par de años, refiriéndose a su congregación: ya no confío en ellos. Pasó tal vez un año desde entonces y dejó su iglesia. La iglesia estaba creciendo. Había un lindo grupo, pero ellos hicieron que su pastor los dejara. Conozco ex pastores, hombres piadosos, hombres buenos, afables, que ahora son agentes de ventas o son pequeños empresarios. ¿Serán felices? No lo sé. No lo juzgo. Pero el llamado al servicio incluye el sufrimiento. El sufrimiento está en el paquete. ¿Cuál será la recompensa para quienes añaden dolor y sufrimiento a sus hermanos? No quiero pensarlo, pero me duele ver hombres destrozados por sus hermanos. En el libro del profeta Zacarías hay una pregunta: ¿qué son estas heridas? Estas heridas fueron ocasionadas por mis amigos.
herido por tus amigos, esas son las peores heridas. David dice, porque no me afrentó un enemigo, sino tú, mi íntimo, mi familiar, que juntos comunicábamos secretos y estábamos en paz en la casa de nuestro Dios. Jesús sabe de ese dolor. Él sabe de ese sufrimiento. Él a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ellos lo rechazaron. Ha pisado esta tierra herida por el pecado, ser más noble, más bondadoso, más tierno, más compasivo y misericordioso que nuestro amante Salvador Jesucristo. ¿Ha pronunciado a alguien palabras más dulces, más llenas de compasión y misericordia, más llenas de perdón que las palabras que brotaron de sus labios benditos? Ni yo te condeno, vete y no peques más. No. Él es único. ¿Y qué hicieron los hombres? ¿Qué hicieron los suyos? Lo crucificaron. No es la naturaleza humana la que se ensaña del caído, la que desprecia al débil, la que abandona al enfermo e ignora al desvalido. Sí, así somos. Pero existe otro ser, un hombre perfecto, que ante la imperfección, ante la debilidad, ante la enfermedad, Él te dice tiernamente, no temas, no temas. Si Él tuvo esta actitud frente a los desechados y oprimidos, ¿cuánto más no estará cerca tuyo y contigo en medio del sufrimiento? Podemos cantar entonces con los salmos, Jesús está conmigo, ¡oh, qué consolación! Pues su presencia quita la duda y el temor. Yo tengo la promesa de mi buen Salvador, promete nunca dejarme, nunca ausentarse de mí. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido nunca ausentarse de mí. Entonces, puesto que hemos sido llamados a sufrir, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. El sufrimiento no es algo excepcional en nuestras vidas. El sufrimiento es parte de nuestra vida, porque vivimos en un mundo caído y porque tú y yo necesitamos todos los días la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios, hermanos, va a pasar lo que ocurre, lo que Pablo denuncia a los Gálatas, le dice, pero si os coméis y os mordéis, guardaos, dice, que no os consumáis. Así somos, nos destruimos. Necesitamos la gracia de Dios, pero aún así el sufrimiento es parte de nuestras vidas. No lo veas como algo extraordinario, como algo excepcional. No, el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Y aquí estoy hablando del sufrimiento por causa de hacer la voluntad del Señor. No el sufrimiento por andar en tus propios caminos. Solamente quien anda en la voluntad del Señor sufre, pero tiene el consuelo divino. Es Él, es ella quien puede escuchar. Yo estoy contigo, no temas. Yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, puesto que hemos sido llamados a sufrir, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Recordemos la bendita promesa de nuestro amante Salvador, Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria sea al Señor y bendito sea su nombre. Oremos.